Cordial saludo a todos. Muy buenos días. Hello, everyone. Good morning. How are you doing today? Okay, so if you can hear me, si ustedes me pueden escuchar, if you can hear me, please write down on the chat yes. All right. If you can do it, please do it now. All right. Thank you, Wendy. Thank you, Nancy, for doing that. Perfect. That is awesome. Okay, so now that I know that you are able to hear me. Now let's start with the web conference. Okay. So today we are going to learn how to write or to express daily routines. That's what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. So what do I do during the day? Eso es lo que vamos a leer, vamos a aprender en la mañana de hoy. Es un tema sencillo. It's a very simple and easy topic to learn. The only thing that you must learn is the use of the present simple. Now, when we talk about present simple, I'm talking about present simple besides the verb to be. You know, we have the verb to be and we have the other verbs different from the verb to be. Entonces, en la mañana de hoy lo que vamos a aprender es acerca de utilizar el presente simple para poder expresar la rutina diaria, ¿cierto? Pero para hacerlo, vamos a utilizar los verbos diferentes al verbo to be. Entonces, tenemos el presente simple con el verbo to be, pero también tenemos el presente simple con los otros verbos diferentes al verbo to be. La semana pasada hablamos al respecto en la última videoconferencia que tuvimos, de cómo se forma ese presente simple, tanto con el verbo to be como sin el verbo to be. Y que hay una diferencia, ¿sí? So, there is a difference between the usage of the verb to be and the other verbs in present simple tense. So that's what we are going to learn today. Actually, not verb to be, but the other verbs. But I also like pointing out the differences because I understand that this topic sometimes it gets a little confusing from time to time. So, teacher, do I have to use the verb to be in this sentence or do I have to use another verb in this sentence? So, we are going to make the distinction between these two. Entonces, vamos a hacer también la distinción de cuándo se debe emplear el verbo to be y cuándo no en el presente simple. Aunque nuestro enfoque principal para la mañana de hoy será el presente simple para hablar acerca de, para hablar acerca de cómo se crean, cómo se escriben o cómo se expresan las rutinas diarias que va a ser, este tema va a ser fundamental para que ustedes puedan presentar la tercera evidencia que tiene que ver con daily routines, que es un texto. Quiero que tomen mucha nota al respecto porque he visto algunas participaciones donde todavía tienen esa confusión con el I am, you are, we are, they are, he, she is, it is, etc. En cambio, cuando utilizamos el presente simple, que es con el do, el das y los demás verbos, el do y el das para hacer negaciones y preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a estar alternando entre el inglés y el español. Algunas cosas las diré en inglés, otras cosas las diré en español, porque quiero que vayan acostumbrándose también al uso del idioma como tal. ¿Ok? So let's start. I will be switching from Spanish to English and from English to Spanish so that you can get used to the intonation, the accent, the pronunciation of the words in English. So that's what I wanted to do. So let's start by making a comparison here. Let me just write it down. I'm going to open a box, a text box here. Just allow me a moment so that I can do it. Okay. So, entonces voy a abrir aquí una caja de texto para que podamos hacer esa distinción entre el verbo to be y el presente simple. Había dicho la semana pasada, esto es una recordación. Vamos a repasar
para poder entrar a la rutina diaria y que ustedes no tengan lío con esto, ¿ok? Entonces, decíamos que I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Listo. Este es el presente simple con el verbo to be. Es lo más sencillo, siempre deben aprendérselo así, tal cual como está allí. Ahí tenemos tres formas en las que se conjugamos el verbo to be en presente, am, are, and is. Y ya sabemos que cada pronombre, los pronombres son I, you, we, they, he, she, it. Entonces, cada uno de esos pronombres tiene la forma correcta para poder conjugar el verbo to be. Recuerden que este es el verbo to be, ¿ok? Este es el verbo to be. Fácil, lo han visto en colegio y se ha repetido y se ha trillado y retrillado este tema, ¿ok? No lo voy a aburrir con eso. Okay, so I know that at school you've studied this verb to be, and this is something that was overdone over the time. It has been overdone, so I don't want to bore you with this topic. But just a reinforcement of the idea or of the topic. Okay. Muy bien, entonces vamos a reforzar ese conocimiento. ¿Qué pasa? Quiero que tengan una claridad. Usted no puede colocar un verbo después del verbo to be. Ejemplo, I am do. No lo puede hacer. You are play. No lo puede hacer. Gramaticalmente hablando es incorrecto que usted utilice el verbo to be y que posterior al verbo to be usted utilice un verbo diferente. Incluso si usted le pone el to play, ya significaría otra cosa diferente. Ya eso no es un presente simple con verbo to be y el significado cambia. Entonces, como regla general para principiantes es, usted no coloca un verbo después del verbo to be, ¿ok? Entonces, esto no lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer. Listo. Ya como regla general, si usted sabe que después del verbo to be no debe colocar un verbo, porque entonces ya no sería verbo to be en presente simple. Ya podríamos convertirlo en otra forma de presente, pero no simple. Sí, porque yo puedo colocar entonces I am playing football today. Entonces aquí ya yo estoy diciendo estoy jugando fútbol hoy, pero esto es un presente continuo. Solamente estoy haciendo este paseo de la temática para que usted pierda las confusiones que tiene. Entonces, como regla general que dijimos, no nos vamos a meter con el presente continuo, no nos vamos a meter ahorita con otras temáticas que no tienen nada que ver con el asunto, ¿cierto? So, as I was telling you in Spanish, so the present continuous is a different tense. We are not going to get into the details of that topic or that grammar structure itself, because that's not the topic for today, and I don't want to confuse you with that. But what I'm trying to explain to you is you don't write in front of the verb to be another different verb, because otherwise you're not writing a present simple with the verb to be. You are doing something else. And I don't want you to get confused with that. Okay. So let's move on. Entonces, continuemos. Están entrando más personas. Bienvenidas todas ustedes. O todos ustedes. Bueno, entonces, si como regla general yo no coloco después del verbo to be un verbo principal, porque el verbo principal aquí es el verbo to be. I am teacher. Soy un profesor o soy un tutor. You are at school. Estás en la escuela. Ok, listo. Estás en la escuela. Ok. He is tall. Este ejemplo se lo puse la vez pasada. She is smart. Entonces, yo puedo decir, puedo hablar de ocupaciones. I am a teacher. Yo he visto mucho que me han colocado my profession is. Eso no está mal.
Eso no está mal. Decir que mi profesión es, pero no es natural del lenguaje. So, telling another person my profession is not a natural way to use the language. Because in English, people, they don't communicate like that. Entonces, si usted quiere decir, como no se comunican de esa manera, ¿cierto? Ellos no van a decir my profession is, o their professions are. No. Si usted quiere decir su profesión, lo que sea, usted puede simplemente decir I am a teacher. I am a pilot. I am a soccer player. I am a musician. I am an engineer. I am a scientist. ¿Sí? Se puede utilizarlo con el verbo to be, es la forma más simple y eso se le llama economía del lenguaje. Y la economía del lenguaje se ve transversalmente por todas las lenguas, todos los idiomas. ¿Sí? Una forma de la economía del lenguaje que nosotros le llamamos es cuando unimos palabras con otras palabras. Entonces, en la costa, yo soy costeño, entonces uno no dice está acá atrás, no dice está acá atrás. Uno puede decirlo de esa manera. Eso no solamente ocurre con el costeño, también ocurre con el paisa, también ocurre con el rolo, también ocurre con el caleño, también ocurre con el opita, también ocurre con el pastuso, también ocurre con todas las zonas del país, que nosotros unimos una palabra con otra. Una forma o un ejemplo de unir esas palabras aquí en el inglés, cuando yo digo I am a teacher, es decir, I'm a teacher, I'm a teacher, ¿cierto? Ahí estoy uniendo el I con el am con el a. I'm a teacher. Entonces, economía del lenguaje es, si usted lo puede decir de la forma más corta, hágalo, porque es que el inglés es muy puntual, es muy pragmático, es muy directo. So, if you want to use the language, you have to sound natural, right? And in order for you to sound natural, you must use the expression that is most commonly used in English. You don't have to, let's say, try to force the language, your Spanish, into English. No, you have to sound a little bit more like an English speaker rather than a Spanish speaker. So saying or stating my profession is instead of I am sounds a little bit unnatural. Ok, muy bien. Entonces, lo que les acabo de decir fue lo mismo que les dije en español. Solo que voy a ir alternando, como he dicho, el inglés con el español para que se vayan acostumbrando la audición, vayan desarrollándola. Muy bien, entonces, I'm a teacher, you're at school, he's tall, she's smart, etc. Listo, eso es el verbo to be. ¿Ustedes ven algún verbo aquí después del verbo to be? Ninguno. Aquí no hay ningún verbo después del verbo to be. Entonces, si usted está utilizando el presente simple en el verbo, con el verbo to be, no use ningún otro verbo. No lo use. Simple, sencillo. ¿Ok? Utilizamos el verbo to be para dar información personal. Utilizamos el verbo to be para decir dónde nos encontramos, si estamos en algún lugar. Utilizamos el verbo to be para describir personas. ¿Ok? Hay muchos más usos del verbo to be, pero estos son como, digamos, los más prácticos en este momento, por decirlo así. Entonces, ténganlo en cuenta. Listo. Esto es el verbo to be. Ahora, vámonos para el presente simple, que es lo que nos compete hoy con los verbos totalmente diferentes al verbo to be. Yo les había explicado la vez pasada, I play the piano. I play the piano. Aquí tenemos un pronombre, el I. Tenemos un verbo principal, que es play. Tenemos el complemento, que es the piano. So we have here, we have the subject, we have the main verb, and we have the complement, right? So, subject, principal or main verb, and the subject. Now, how do we make the negative form of this? ¿Cómo hacemos la forma negativa de esta oración? Esto se lo expliqué la vez pasada. ¿Cómo lo hacemos? ¿A alguien que se atreva en el chat a hacerlo? Vamos, 1, 2, 3, alguien que lo escriba. Es sencillo.
¿Quién lo estará haciendo? Vamos a ver. Vamos a ver quién se atreve. ¿Nadie se atreve? Bueno, vamos, yo se lo voy a decir. Ok, aquí alguien ya me escribió, vamos a ver. Ok, no playing. Muy bien, muy bien. Ya lo escribieron y es así. Ojo, para los instrumentos se dice the piano, the guitar, the drums, the bass, the flute, the saxophone, etcétera, ¿sí? Siempre utilizamos el artículo indefinido the, the piano. Entonces, I don't play the piano. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos la forma interrogativa? ¿Cómo hacemos nosotros la forma interrogativa? How do you write down the negative form, sorry, the interrogative form for this sentence that we have written on the board? So, anyone? ¿Alguien? Alguien que se atreva. Muy sencillo. Vamos a mirar a ver quién me ha escrito. Ok, muy bien, muy bien. Y hay personas que lo han escrito. Una aclaración. El pronombre I siempre va en mayúscula. Siempre. Es el único pronombre que va siempre en mayúscula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Do I play the piano? ¿Cómo lo contestamos? De forma corta. Yes, no. How do you answer that? The short form. How do you do that? How do you do it? Come on, write it down, write it down, write it down on the chat. Okay, okay, very good. Remember, capital letter for the pronoun I. Recuerden, el pronombre I va siempre en mayúscula, siempre. Así esté en la mitad de la oración, al final de la oración o al principio de la oración, siempre va en mayúscula. Yes, I do. Respondemos con el auxiliar. No, I don't. Esto es un repaso de lo que vimos la vez pasada. Simplemente construyendo conocimiento sobre conocimiento. This is a review. We are just reviewing the information on the learning component that we had the last week. That's what we are doing today. So this you must know now already. Okay, so this is the form. This is the way that you do it. Muy bien. Entonces, ¿ustedes ven por algún lado cuando utilizamos el auxiliar do? ¿Ven ustedes algún verbo to be por ahí? ¿Un am, un are o un is? ¿Cierto que no? Yo no veo ninguno. I play the piano. I don't play the piano. Do I play the piano? Yes, I do. No, I don't. I don't see any verb to be in that written form. Okay? No lo veo. De forma escrita yo no veo absolutamente ningún verbo to be. Entonces, como regla general, si utilizo el presente simple con un verbo diferente al verbo to be, es decir, si voy a utilizar el do, voy a utilizar el does, yo no debo utilizar por ningún lado el verbo to be. Y a la inversa también funciona. Si yo voy a utilizar el verbo to be, tampoco debo utilizar ningún verbo diferente al verbo to be. ¿Esto con qué razón? Para que ustedes no se vayan a confundir. Porque he visto, como les dije al principio de la conferencia, vamos a ver aquí, yo estoy en el we are y hay gente que me escribe we are do homework, por ejemplo. Hay gente que me ha escrito esto. We are do homework, por ejemplo. Eso es incorrecto. Después del verbo to be, nunca usamos un verbo diferente. ¿Ok? El verbo principal y el verbo que niega y el verbo que hace pregunta en el verbo to be es el verbo to be. Ejemplo. ¿Sí? Esto no lo vamos, esto lo borramos de una porque está incorrecto. Pero si yo digo you are at school, la forma de negarlo, ¿cómo lo negamos? ¿Cómo negamos esto? ¿Cómo lo negamos? Vamos aquí. ¿Cómo negamos esto? How do you make the negative form of this? Come on. Just write it down on the chat, please. How do you make the negative form of the verb to be here? Escríbalo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver quién dijo. Ok, muy bien. You aren't at school. You are a liar.
Eres un mentiroso. Y estás en la escuela. Okay, you are in school. You are in school. ¿Y cómo hacemos la forma interrogativa allí? ¿Cómo la hacemos? A ver, ya esto lo vimos. Vamos a ver, vamos a ver. Are you at school? Muy bien. ¿Y cómo lo respondemos? Are you at school? Are you at school? ¿Cómo? ¿Y cómo lo respondemos? Yes, no. Después del yes y el no siempre va una coma. After the yes or the no, the negative form and the affirmative form, you have a comma. So how do you answer that? How do you answer that? Yes, I am, pero sin la forma de pregunta, sino que es una afirmación. Sí, lo estoy. No, I'm not. No, no lo estoy. ¿Ok? Sin colocarle la pregunta, la respuesta del yes. Porque si no, le estamos haciendo una pregunta-respuesta. Una pregunta afirmación que no tendría mucho sentido, ¿cierto? En inglés usamos solo un signo de interrogación. So in English, we only use one question mark, and that one that we use is to close the sentence. Entonces, ese único question mark que utilizamos, o el signo de interrogación que utilizamos es para cerrar la pregunta. Nunca la abrimos. En español sí, ojo, en español sí. En español abrimos y cerramos la pregunta, pero en inglés solo la cerramos. Ok, bueno, esto es este viene siendo como el review, el repaso que estamos haciendo de lo que ya vimos la semana pasada. Ahora sí vamos a pasar a la parte neurálgica de la conferencia de hoy, que pues es simplemente construir conocimiento tras otro conocimiento que ya ustedes tenían. Listo, vamos acá a borrar esto. Si quieren tomarle pantallazo, tómenle pantallazo ya. Yo voy a borrar esto. Lo borro a la una, lo borro a los dos y lo borro a las tres. Listo. Muy bien. Entonces, what do I do? What do I do during the day? Right? Nosotros en las rutinas diarias, pues, el nombre propio lo dice. The name itself tells us, hey, daily routine, what do you do every day, right? What is what you do every single day of your life? That's a routine. So, I brush my hair every day. Acá está en español, yo solo se lo voy a leer en inglés. Ustedes lo pueden leer abajo en español si lo desean. I brush my hair every day. In the morning, I'm going to work in the garden. Peter goes to the park in the afternoon. Eso es una rutina diaria. Son cosas que hacemos de manera repetitiva. Sí, pues yo me baño todos los días, no sé usted, pero yo me baño todos los días, ¿cierto? Yo me cepillo los dientes, yo como todos los días. Yo voy y trabajo todos los días. Yo trabajo todos los días, yo me cepillo los dientes todos los días, yo como todos los días, yo camino todos los días, yo leo todos los días, ¿cierto? Bueno, aquí yo, soy un yo, pero también puedo decirlo como usted, como ella, como él, como ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos verbos con que expresamos. Let's see what are the verbs. The most commonly verbs that we use to express the daily routines. Entonces aquí tenemos to get up. Recuerden que esto es forma afirmativa, que significa, to get up significa levantarse. Pero si nosotros lo conjugamos, dependiendo del pronombre, puedes decir, usted se levanta, o tú te levantas, o ustedes se levantan, o ellos se levantan, ¿cierto? Pero lo vamos a leer de forma afirmativa, to get up. Para hacer la forma afirmativa de un verbo en inglés, siempre le antecede esa preposición to get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast. Vamos a continuar. Let's move on. To shave.
to make the bed, to go to work, to take the bus. Usted si quiere lo puede repetir junto conmigo, ahí en su casa o en el Transmilenio o en el asadero, donde usted se encuentre en este preciso instante. ¿Okay? To garden or garden. Usted hace una pausa después de esa D y en lugar de pronunciar la E, coloca la N. Entonces se unen esos dos sonidos eh, que no son vocálicos y por eso puede costar un poco, ¿cierto? No son vocales. Garden or garden. Garden, to garden. To take photos. To drive a car. To have lunch. Ahora, ese have utiliza una vocal que no es conocida para nosotros porque no está en nuestra lengua. Ustedes abren la boca en A y en lugar de decir A dicen E. Entonces yo no digo A, sino que digo E. Abren la boca en A, digan A, pero en lugar de decir A, digan E. Entonces la palabra have, es precisamente esa vocal. Es to have lunch. No es to have, es to have lunch. To have lunch. Okay? So, to drive a car, to have lunch. El drive no es una F, es una V corta, es labiodental. Se coloca los dientes superiores, lo que llamamos los dientes de conejo, y lo colocamos encima del labio inferior. Drive. Drive, son los dientes lo que coloca encima del labio inferior. Los dientes, no la lengua ni nada de más, sino los dientes superiores encima del labio inferior. Drive. Okay, to have lunch, to drive a car, to cook, to listen to music, listen to music. La T no suena, es listen. Quítenle la T al listen y suena listen. Solo que la L es un poco como giran la lengua un poco hacia el lado. No es listen, sino listen. Giran la lengua hacia un lado, la doblan un poquito y es listen. Listen. Que no se les vaya a salir la lengua. Bueno, es listen. Ok, muy bien. Hay gente que parece que estuviera haciendo muecas o mofas a las otras personas cuando hacen este movimiento. Cuando doy clases presenciales es un poco curioso, a todos nos ha pasado, a todos nos da risa, pero es así, to listen to music. Okay, to read a book, to read a book, to read a book. To write, to have dinner. Recuerden ese have, no es have, sino have. To go to bed or to go to bed. Muy bien, estos son los más comunes, ¿ok? Estos son los más comunes. Miremos cómo lo hacen en tercera persona. Tercera persona, Lucas gets up at 6 o'clock every day. 6 o'clock every day. Una aclaración importante. Let's make a clarification here. We use the at to talk about the time. So before you give a time, you have to use the preposition at. Si usted va a decir una hora, antes de decir 6 o'clock, usted debe colocar la preposición at. Aquí significa, at significa a las. No significa alas, significa a las. Una de las cosas curiosas que me sucedía a mí era que me colocaban alas, 6 o'clock, y colocaban wings. Utilizaban un traductor y colocaban wings, porque wings es alas en inglés. Claro, utilizaban el traductor y como no sabían escribir ni siquiera en español alas por separado, sino colocaban alas junto. Es un error gramatical, pero en español y por supuesto el traductor se los traducía como alas. Entonces uno decía, ajá, aquí está la persona utilizando un traductor. Entonces, eviten el uso de traductores. Les recomiendo diccionarios. Use dictionaries, ¿ok?
para que ustedes puedan aprender a diario palabras nuevas. ¿Cuáles palabras nuevas se puede aprender? Pues la que está aprendiendo hoy conmigo, por ejemplo. Si usted no se sabe de la rutina diaria, apréndase los 10 o los 20 verbos principales que hay de rutina diaria. Ya con eso cubre la cuota de los 10, 20 palabras diarias que debe aprenderse diariamente. Recuerden lo que les dije desde el principio. Apréndanse 10 a 20 palabras diarias para que ustedes al final de 5 meses, 6 meses, ya tengan ustedes un vocabulario de 600 palabras, 700 palabras, 800 palabras. Eso es bastante. Eso les va a ayudar mucho. Lucas gets up at 6 o'clock every day. Jerry brushes his teeth when he gets up. Teresa washes her clothes on Fridays. Felipe shaves in the morning. Paula eats her breakfast at 8 in the morning. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Javier takes a snack at 3 in the afternoon. My aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Diana washes her hair on weekends. Her mom combs her hair every day. Mario pays off his credit card every month. Olivia washes the dishes after lunch. Lucas gets up at 6 o'clock every day. Listo. Y terminamos esa parte. Ahora, para poderles dar más claridad con cómo se escribe una rutina diaria, les voy a escribir una rutina diaria sencilla. Y con eso ustedes pueden empezar a hacer todo el proceso o para poder presentar la evidencia. Entonces voy a comenzar con el I. I get up at 5 a.m. every day. I get up at 5 a.m. every day. Listo, así comenzamos nuestra rutina diaria. Then, coma, después, coma, podemos utilizar el then, ya lo que le ponía el after, el then, el after, o podemos también utilizar el after that, después de eso, para poder unir las oraciones. Listo, vamos a utilizar estas tres. Vamos a ver. Then, I take a shower. Listo. Then I take a shower. O sea, después me baño. After that, I brush my teeth and get dressed. Me cepillo los dientes y me visto. Ahora, para no abusar del then, del after, nada de eso, decimos I have breakfast at 6 a.m. At 7, coma, si vamos a colocarlo al principio, at 7, I go to work. I have a coffee break at 10 a.m. or 10 in the morning. Vamos a colocarlo así, para que no digamos solo a.m. and p.m., sino que digamos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Hay expresiones de tiempo. Estas son expresiones de tiempo, ¿ok? Vamos a colocarles acá. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the evening. Y tenemos at night. ¿Ok? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y acá en la noche, at night, pero es después de 9 de la noche. ¿Ok? El in the evening significa de noche, pero antes de 9.
Y at night es también en la noche, pero después de 9 de la noche, más o menos. All right, so at 7 I go to work. I go to work. I have a coffee break at 10 in the morning. And at 12:30, I have lunch. I have lunch. Muy bien. I come back home at 6 p.m. I read for an hour. After, I have dinner at 8 p.m. Listen to music for half an hour, por media hora, and then go to bed at 9:30 p.m. Y ahí terminamos la rutina diaria. Miren lo sencillo que es. Todo esto es presente simple. I get up. I take a shower. I brush my teeth and get dressed. I have breakfast. I go to work. I have a coffee break. Esto es un descanso de café, por decirlo así. Es decir, cuando tenemos un receso y nos tomamos un cafecito, se le llama el coffee break. Que no necesariamente tiene usted que tomarse un café, puede tomarse un juguito, puede tomarse un refresco o algo, lo que usted, un té, ¿sí? Pero se le llama regularmente, es una expresión, I have a coffee break at 10 in the morning. Importante, I have lunch, I have breakfast, I have dinner. No se dice nunca I dinner. No se dice nunca I breakfast. No se dice nunca I lunch. ¿Ok? Porque lunch, breakfast y dinner no son verbos. No son verbos. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, queridos aprendices, por estar acá presentes. Se va a cortar la comunicación.